El Estado acaba de anunciar una nueva tasa de cambio para el dólar y las otras divisas, así que vamos a ver en este video cuáles son esas tasas de cambio y qué es lo que posiblemente suceda en Cuba en los próximos meses. Voy a hacer este video lo más corto posible y sin tecnicismos para que se pueda entender perfectamente. Pues sí, el Estado ha puesto nuevas tasas de cambio para algunas monedas extranjeras. Lo más interesante es que va a empezar a comprar dólares. Básicamente lo que van a hacer es regresar al negocio del cual se habían retirado. No van a vender MLC, no van a vender dólares de momento, y en buen cubano cuando se dice de momento ya saben lo que eso significa. Un detalle importante es que tampoco van a aceptar dólares para las tarjetas en MLC. Nueva tasa de cambio, 120 pesos por dólar, pero eso no es lo que te van a pagar. Te van a pagar 119 pesos por un euro, 5.67 por un peso mexicano y así a continuación lo que ven en esta tabla. Estas son tasas de cambio que van a ser variables, van a cambiar, no van a estar fijas todo el tiempo. Consecuencias de esto: inflación a la vuelta de la esquina. Cuando uno piensa que van a hacer algo que va a beneficiar a la gente, siempre te sorprenden y hacen todo lo contrario. Básicamente lo que ha hecho el Estado ha sido reintroducirse en el mercado para competir por esas divisas que obtenía el sector privado. Casi puede decirse que en Cuba hay tres tasas de cambio: la oficial de 1 por 24, la del mercado negro, donde el dólar costaba 115 pesos, el euro 125, y la otra, la que los taxistas y casas de renta mayormente le pagaban a los extranjeros cuando venían con la divisa. Ahora estos van a tener que pagar más. ¿Por qué? Porque cuando el Estado ofrece comprar divisas a un precio mayor, el extranjero, por una cuestión de economía y por una cuestión de confianza, se va a ir a cambiar a la Cadeca tan pronto entre por el aeropuerto. Entonces los taxistas no pueden pagar 90 pesos como estaban haciendo hasta ahora por un dólar, por un euro, tienen que pagar más de 110. Así también con las casas de renta y los restaurantes también. Y en consecuencia cuando vayan a vender, van a vender más caro. Así que va a subir el precio de las divisas en el mercado informal. Y también todo debe subir de precio. ¿Y por qué? Porque como ustedes saben, aquí el peso cubano prácticamente no sirve para nada. Al haber una mayor inflación, la vida se hace más difícil para el que cobra en moneda nacional, el cubano de a pie. Puede que el éxodo se incremente, lo que ahora salir de Cuba se va a encarecer. Para esas personas que compraban monedas para irse de Cuba, le va a costar más caro. Pienso que una medida inteligente, y quizás ustedes compartan esta opinión conmigo, sería que hubieran puesto el dólar quizás a 80 para de alguna manera aprovechar esa confianza que el extranjero tiene en los bancos y en las entidades estatales. Siempre para un extranjero es mucho más arriesgado cambiar en la calle, aunque sea con su anfitrión. Siempre van a preferir cambiar en un banco, pero cuando hay mucha diferencia en lo que obtienen por un lado y lo que obtienen por el otro, se van a ir por quien mejor pague. Pero si la tasa de cambio hubiera sido relativamente cercana a lo que está ahora, un poco menos, esto hubiera forzado al mercado negro a también bajar los precios, pagar menos, y esto hubiera hecho que pasara todo lo contrario a lo que acabo de decir. Todo iba a bajar de precio, la vida iba a ser un poco más asequible, la economía iba a estar un poco más maquillada, pero lamentablemente no es así. ¿Quién se beneficia de esta medida? El Estado, solamente el Estado. Aún así, la va a tener difícil porque ahora los taxistas y casas de renta, etcétera, van a pagar más todavía.
por los dólares, por los euros. Así que aún va a seguir siendo difícil que logren captar la cantidad de dólares que quieren captar. Ya se empieza a ver el efecto. En lo que venía caminando por la calle, en solamente media hora, casi todo lo que oía hablar era sobre esta medida. Cosas negativas, inconformidad, y en las redes sociales ya se empieza a ver el resultado. Euro a 140, dólar a 125, a 130, así que nada, déjenme saber en los comentarios lo que creen de lo que acaban de escuchar en este video, lo que creen de esta medida. Voy a estar muy atento a leer todas sus opiniones. Nos vemos en un próximo video.